Bueno, pues siguiendo con nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales, vamos a estudiar ahora un poco más detenidamente las ecuaciones diferenciales homogéneas. Estas ecuaciones ya se han mencionado en algún vídeo anteriormente, sin embargo, quizá porque por su interés, por su gran uso que se le da, pues sea conveniente tratarlas un poco más a fondo. Así es que aquí vamos a estudiar cómo se resuelven de forma general, cuál es su forma general y cómo se resuelven, y veremos un ejemplo. Entonces, las ecuaciones diferenciales homogéneas pues son aquellas cuya expresión general se podría poner de la forma como y' diferencial de y con respecto a x es igual a una función donde aparece y partido por x. Aparece las variables aparecen en un cociente, o al menos se pueden expresar de esa manera haciendo algún cambio que sea conveniente. Entonces, una vez que tenemos esa expresión, tendremos que hacer un cambio de variable. El cambio de variable es u igual a y partido x, es decir, esto sería u. Y partido x es u. Por lo tanto, pasando la x que está dividiendo, multiplicando, nos quedaría que y es u por x, el producto de u y x. Entonces ya hemos despejado, ya hemos expresado y en función de la nueva variable, de la nueva función u. Así es que podemos ahora derivar la función y, la derivada de y con respecto a x será la derivada de este producto. Recordemos que la derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces, en este caso que tenemos en concreto, pues tendríamos la derivada del primero por el segundo con respecto a x por el segundo sin derivar más u por la derivada de x, que es 1. Por eso se queda solamente como u. Así es que ya tenemos la diferencial de y con respecto a x, que es este valor de aquí, pero en la expresión de la función también teníamos igualada la diferencial de y con respecto a x a otra expresión. Es decir, que estas dos expresiones se pueden igualar entre sí. Y se obtiene una expresión donde se pueden separar variables. Se puede separar la u por un lado y la x por otro. Y bueno, pues pasamos u en primer lugar restando al segundo miembro y nos queda f de u menos u. Y ahora pasamos diferencial de x multiplicando, x dividiendo y f de u menos u dividiendo. Parece un poco complicado, pero es muy sencillo. De tal manera que lo que se intenta, lo que se pretende en definitiva, es dejar en un lado todo lo que lleva u, en otro todo lo que lleva x. Por tanto, ya tenemos una ecuación diferencial en variables separadas, donde podemos ahora integrar en ambos miembros, por supuesto. Si dos funciones son iguales, sus integrales, sus primitivas, son iguales, salvo una constante k, que siempre tendremos que ponerla. Y entonces, pues integrando, ahí calcularíamos u, y sustituyendo en la expresión de y que hemos determinado un poco antes, pues una vez que tenemos u, multiplicándolo por x, ya hemos encontrado la expresión de la función y desconocida. Ya hemos encontrado la solución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Entonces, este es un caso concreto un caso específico de ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial homogénea, y que se ha estudiado aquí por su número de aplicaciones, por su gran cantidad de aplicaciones. En definitiva, haciendo un pequeño resumencito,
que lo hemos puesto ahí en un recuadro, pues tenemos que encontrar la expresión de la ecuación diferencial homogénea, es decir, tenemos que expresar encontrar alguna expresión, quiero decir, donde aparezca el cociente siempre y partido por x, no nos aparezcan las variables por separado, sino que nos aparezca en el cociente. Una vez hecho esto, hacemos el cambio de variable, luego derivamos e igualamos, separamos variables, que es lo que hemos hecho aquí en este paso, y por último sustituimos en la expresión de y el valor de u obtenido. Bueno, pues vamos a ir haciendo esto con un ejemplo. El ejemplo es este que tenemos aquí, x y' igual a la raíz cuadrada, x cuadrado menos y cuadrado más y. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar la expresión homogénea. Para eso pasamos x dividiendo, y para introducirlo dentro de la raíz, pues tenemos que elevarlo al cuadrado. En definitiva, nos queda esta expresión donde podemos separar aquí en esta fracción en 2 y nos quedaría x cuadrado entre x cuadrado, que es 1, y cuadrado entre x cuadrado, que se puede poner todo elevado al cuadrado, y por lo tanto podemos ahora hacer el cambio, el segundo paso, hacer el cambio de y partido por x, llamarlo de otra manera. De otra manera lo llamamos una nueva función auxiliar que le hemos puesto el nombre de u. Entonces, lo que tenemos aquí es y', o también, dicho de otra manera, diferencial de y con respecto a x, que no se nos olvide eso. Entonces, como hemos hecho el cambio u igual a y partido por x, pasamos la x multiplicando y tendríamos el valor de y. Tendríamos que y es u por x. Y es el producto de u y x. Entonces, derivando y', o lo que es lo mismo, diferencial de y con respecto a x, la derivada de y con respecto a x sería la derivada de este producto, que acabamos de hacerlo hace un momento, y se obtenía x por diferencial de u con respecto a x, es decir, x por u', la derivada de u con respecto a x, más u por la derivada de x, que es 1, es decir, más u. Entonces, ahora igualamos ambas expresiones de la diferencial de y con respecto a x, es decir, esta de aquí con esta de aquí, igualamos esta expresión con esta de aquí, y ahora vemos que se puede simplificar u, ya que si u la pasamos restando, se simplifica, se cancela con la otra u que teníamos en el otro miembro de nuestra ecuación. En definitiva, lo que nos queda es esta ecuación en variables separadas, que ahora tendremos que separar dichas variables, para lo cual esta raíz la vamos a pasar dividiendo y esta diferencial de x multiplicando a x dividiendo, con lo cual, pues como ya he comentado, se nos queda una expresión, una ecuación en variables separadas. Entonces, si esas dos expresiones son iguales, sus primitivas, sus integrales serán iguales, salvo una constante k. Por lo tanto, integrando ahora, para integrar tenemos que tener siempre muy presente la tabla de derivadas y darnos cuenta en este caso que son inmediatas. Esta es la derivada del arcoseno y esta es la derivada del logaritmo neperiano. Por lo tanto, las primitivas serán arcoseno de u, porque la derivada del arcoseno es esto de aquí, y logaritmo neperiano de valor absoluto de x, ya que el logaritmo neperiano solo puede afectar a algo que sea positivo. Por lo tanto, si arcoseno de u es esto de aquí, u será, tomando senos en ambos miembros, el seno del logaritmo neperiano de x más k. Por lo tanto, lo que hemos visto es que ya tenemos aquí el valor, la función u. Ya hemos calculado la función u. Entonces,
Una vez calculada la función u, pues podemos sustituir, que es el último paso, sustituir en la expresión de i, la expresión de i que venía dada en función de u, la expresión de i simplemente sustituyendo u por su valor, y nos queda que i es igual a x por el seno de neperiano de x más k. Y con esto hemos llegado al valor, hemos encontrado la solución de nuestra ecuación diferencial, que es esta que tenemos aquí en este recuadro.